Vamos a ver este temita muy interesante llamada la electrocinética. A ver, ¿qué cosa es la electrocinética? La electrocinética se refiere al movimiento de los electrones, o sea, flujo de electrones. Se mueven de un punto a otro punto, ¿ya? Entonces, electro significa electrón, cinética significa movimiento, o sea, movimiento de electrones. Y para ello vamos a conceptuar corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿qué representa? Bueno, acá nos dicen, a ver, por acá, vamos a hacer un poquito amplio. Uy, a ver, chicos. Ahí está. A ver, ¿alguien puede leer? ¿Alguien puede leer? A ver, ¿quién dijo yo? De acá hasta acá. ¿Algo Profe, yo rapidito? lo leo. Ya, listo, te escucho. La corriente eléctrica en un conductor es el flujo ordenado de portadores de carga eléctrica a través de él. En un conductor sólido, es decir, en un metal, los portadores de carga eléctrica son los electrones. Esto se debe a que son los que se pueden mover libremente por toda la red atómica. Los protones, por su parte, están ligados a los núcleos atómicos y se encuentran fijos en posiciones determinadas. Si el conductor es un líquido o un gas, los portadores de carga eléctrica son los iones positivos y iones negativos. Ya, gracias. Bueno, eso se manifiesta en un sólido, más conocido como un cable, ¿no? Ustedes ven los cables en la calle, por ejemplo, ustedes ven esas torres de alta tensión y ven unos cables colgantes, ¿no? Ahí pasan una inmensidad de electrones. Esos, por ejemplo, tiene una fuerza e inclusive hasta 10.000 voltios, ¿no? Hay otros. Por ejemplo, cuando ustedes se van a provincias, por ejemplo, cuando se van al norte, también al sur, ahí ustedes han visto esos cerros, arriba en los cerros hay unas torres. Eso pasa, hay un promedio de 400 kilovoltios, o sea, es enorme. Eso distribuye todas las redes en el norte, sur y oriente del país, ¿no? Entonces, ahí hay un flujo de electrones. Ya. Bueno, y cuando hablamos de líquidos o de gases, ahí nos referimos a los iones, ¿ya? Porque los iones representan movimientos de electrones libres que hay en la última capa de cada átomo. Bueno, ¿por qué la fuerza? Para que haya flujo de electrones necesitamos de una fuerza, una diferencia de potencial. Esa diferencia potencial se está dado en voltios. Su unidad es el voltios, ¿ya? Entonces la diferencia potencial marca una fuerza que emite el flujo electrónico. El flujo de electrones se mueven de acuerdo a la diferencia de potencial. Por ejemplo, 40 voltios, 50 voltios, 200 voltios, 220 voltios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el flujo de electrones. La intensidad de corriente eléctrica, la intensidad es casi similar al caudal. Ustedes han escuchado el caudal de un río, dicen, el río Guayaga es caudaloso, el río Amazonas es caudaloso. ¿Por qué? Porque su fuerza de la corriente del agua son enormes. Entonces, es así, en un cable eléctrico, el flujo de electrones, hay unos que son enormes y hay otros que son pocos, bajitos. Por ejemplo, en nuestras casas, según el consumo de energía o de las cargas que hay en nuestras casas, pueden llegar a un 20 o 21 amperios. Por eso que las cuchillas que nosotros tenemos en casa tienen una máxima de 30 amperios. Entonces, eso se debe también a la carga. Claro, si yo tengo un foquito,
un foquito, bueno, con un foquito pues tendré menos de 1 amperio. Pero si yo pongo una licuadora, una refri, de repente por ahí tengo mi aire acondicionado, también lo pongo, entonces el amperaje aumenta, el flujo de electrones aumenta. ¿Por qué? Porque están adquiriendo, están exigiendo a la red eléctrica mayor fuerza. ¿Ya? Entonces, cuando más carga tiene el consumo, hay mayor flujo de electrones. ¿No? Claro, si yo, por ejemplo, pongo mi celular a cargar y es el único que está consumiendo energía en mi casa, obviamente que está menos de 1 amperio el consumo, menos. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras cargas de nuestros celulares son bajas. Pero si yo pongo una licuadora, ahí sí, sobrepasa de 1 amperio. Por eso que con 1 amperio una persona electrocutada se muere. Se muere. 1 amperio muere la persona. Medio amperio lo deja herido. Menos de 1 amperio lo deja ya un poco, ya medio loquito. Ya 100 miliamperios, 100 miliamperios ya lo deja la persona asustada, ¿no? Se asusta, ¿no? Nuestras pilas, nuestros acumuladores, nuestras baterías, también, pero está por debajo de los miliamperios, o sea, es bajo. Por eso que nosotros cogemos una pila, una batería, no nos electrocuta, no nos hace nada. ¿Por qué? Porque sus valores son mínimos. En realidad tenemos dos tipos de carga o de electricidad. Tenemos la de corriente alterna y tenemos la de corriente continua. La de corriente alterna es lo que hay en nuestras casas. Y la de corriente continua son nuestras pilas, acumuladores, nuestras baterías de celulares, baterías de nuestros CDs. Por ahí alguien tiene un reloj de pilas, ¿no? Etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Allá por acá, allá. Para calcular corriente, la intensidad de corriente, utilizamos esta fórmula que ustedes están viendo. La intensidad de corriente es igual a Q sobre T. Q ya saben ustedes que es la carga, que se da en coulombs, eso se da en coulombs, y el tiempo es el T, ¿no? Que se da en segundos. Eso se da en segundos. Entonces, cuando nosotros dividimos una carga en coulombs entre el tiempo, tenemos la intensidad de corriente, que viene a ser el amperio. ¿Ya? El sistema internacional de unidades es el amperio. Resistencia. ¿Qué cosa es una resistencia? ¿Qué será una resistencia? Resistencia. A ver, ¿quién puede leer? A ver, por acá, este pequeño nomás. ¿Quién puede leer? Participen, ¿ah? Yo, profesor. A Yo, ver. profe. Uy. Ya, se denomina resistencia eléctrica a la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica por su interior. La unidad de la resistencia eléctrica es el ohm. Ohms, ¿ya? Ohmios también, ¿ya? O sea, son los ohms o si no los ohmios, es lo mismo. Bueno, la palabrita llamada oposición. Todos los materiales se oponen al paso de la corriente eléctrica. Ustedes han escuchado, hay conductores malos y hay conductores buenos. Los conductores buenos, ¿cuáles son? Tenemos el oro, la plata, el aluminio, el cobre. Por ejemplo, en nuestras casas, los alambres que ustedes ven en sus cables son de cobre. Son de cobre. Ustedes ven las torres de alta tensión, esos cables, ¿no? Ellos utilizan aluminio. ¿Por qué utilizan el aluminio y no el cobre? Porque el aluminio es menos costoso, porque ellos emplean toneladas de alambre. Y en nuestras casas, pues, algo sencillo, pues, ¿no? Entonces se utiliza el cobre para tener mejor rendimiento. La plata y el oro no, pues, no se puede utilizar porque imagínense si tú pones cables en tu casa o cables en las calles, al día siguiente ya no hay, pues, el amigo de la ajena se lo lleva, pues, ¿no? Por ser
un metal de gran importancia. Y cada material tiene una resistencia propia. Ellos, lo que ya les he mencionado, estos materiales, de acuerdo a la conductividad, que es el oro, luego sigue la plata, luego sigue el cobre, después el aluminio, ¿no? Y así sucesivamente. Ellos son menos resistentes porque pasan la corriente en forma fácil. Así, facilito pasa la corriente, el flujo lo hace ingresar. Pero hay materiales que son un poquito duros, se resisten. Por ejemplo, el silicio, la combinación de una aleación de bronce, por ejemplo, ¿no? ¿Pasan corrientes? Sí pasan corrientes, pero ya no es lo mismo que el cobre, porque se opone al paso de la corriente. Ahora, si yo utilizo materiales que se resisten más, por ejemplo, la madera se resiste al paso de electrones. Por eso que las maderas se utilizan como aislantes, ¿no? La porcelana es un material que se opone a la corriente y tiene una resistencia infinita. Y ustedes, por ejemplo, han visto en los cables de alta tensión, ¿no? Eso que hay en las calles, ¿no? Ustedes han visto unos discos, inclusive son de colores. Hay unos que son marrones, hay unos que son azulados. Esos son de porcelana y ellos no permiten el paso de electrones. Por eso que esos platos, ¿no? De porcelana que están en las crucetas, en la parte superior de las torres de alta tensión, lo ponen porque si lo quitaran, uy, la corriente se escapa y imagínense, se electrocutaría toda esa ciudad, ¿no? Entonces, ello no permite el paso de la corriente. Entonces, la resistencia se representa como una línea quebrada, ¿ya? Como una línea quebrada, ¿no? Y que esto se da en ohmios, ¿ya? Eso se da en ohms o ohmios. Su símbolo es así, un símbolo medio como sombrerito. La bombilla. Acá estamos hablando de la bombilla, en la figura. Le dicen bombilla porque es una ampolla de vidrio muy, muy amplio, ¿no? Globular, que se permite para que el estallido, la descarga, no se escape y no se logre apagar. Entonces, con esa ampolla de vidrio, lo que hace es retener el estallido. Pero dentro de cada foco hay un filamento muy sensible que es de tungsteno. El tungsteno es un elemento químico muy sensible a la temperatura, ¿ya? Entonces, cuando se enciende, se pone rojo y se enciende el foquito, ¿no? Entonces, esa temperatura en la cual está encendido el elemento tungsteno llega a 5000 grados Celsius, ¿no? Es muy alto esa temperatura y se produce el estallido. Hoy en día se utilizan los focos ahorradores, esos focos compactos, ¿no? Esos son fluorescentes enrollables, le dicen así. Ellos consumen menos energía. Por lo general, se utiliza a una iluminación promedio, estándar y aceptable a partir de los 18 watts hasta un promedio de 40 watts de energía como máximo. Eso de acuerdo a la amplitud que queremos alumbrar. Puede ser si es un salón o es un cuartito, dependiendo el área a iluminar, se utilizan los focos, nuestros focos ahorradores. En cambio, lo que ustedes están observando son focos incandescentes o bombillas. Estos focos incandescentes disipan mucho calor disipan. Miren, estos foquitos, el del 100%, el 20% se utiliza en la iluminación y el 80% se pierde en el calor. Miren cuánta energía se pierde. Por eso que, por lo general, estos focos son de 100 watts y 100 watts pues ya te está consumiendo mucha energía. Entonces, es recomendable estos ahorradores que utilizan 18 hasta 40 watts, ¿no? Pero ellos del 100% se aprovecha el 60%, 70% como máximo. El resto es calor. ¿Preguntas?
La primera bombilla que se fabricó fue por el estudioso Tomás Alva Edison, ¿no? Estas bombillas son conocidas como Edison. En aquellos tiempos, en el tiempo de Edison, se utilizaban, pues, se utilizaban fogatas, así se iluminaban, pero cuando él descubrió, cuando se dio cuenta que el tungsteno tenía alta sensibilidad al calor, entonces él fue que dio inicio al primer foco incandescente en utilizar. La ley de Pauli. Bueno, la ley de Pauli nos indica, le voy a resumir, chicos, para leer esto nos crea el tiempo, ¿no? El tiempo nos gana y tenemos 40 minutos. Miren, ¿qué nos dice Pauli? Nosotros tenemos un cable, acá hay un cable, chicos, miren, ve. Acá tenemos un cable, un alambre, que puede ser de cobre, aluminio, etc. Cada cable tiene un espesor. A ese espesor nosotros le llamamos área. Y vamos a considerar una longitud. Esta longitud puede estar en metros o quizás kilómetros si se trata de cables de alta tensión. Son kilómetros que se puede tener como dato. Entonces, para medir la resistencia de ese cable, necesitamos nosotros saber la resistividad del material. Si es resistible del cobre, del aluminio, o sea, cada material tiene una resistividad propia. No todos son iguales. Entonces, esa resistividad lo indica el fabricante. En este caso, si nosotros trabajamos con problemas, el libro nos tiene que dar. Esta resistividad, su unidad es el ohmio por metros. Luego tenemos la longitud. Multiplicamos por la longitud, que viene a ser en metros, y dividimos entre el área, o sea, la sección del cable. Entonces, esto tiene que estar en metros cuadrados. Todo ello se supone que tiene que estar en ohmios. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, pregunten. ¿Nada? La ley de Ohms. Un circuito. Por ejemplo, tengo una pila. ¿Quién no conoce una pila? Pues no, vamos a tener una pila Duracell. Ahí está, le damos todavía su marca. Una pila Duracell. Acá tenemos un cable. Y acá le ponemos un foquito. Este foquito es de tungsteno. Ahí está. O puede ser también un diodo. Pues un diodo. Entonces por acá. Listo. Ahora sí. Si nosotros ponemos una pila, la pila por lo general tiene 1.5 voltios. Bueno, si tienen, uno de ustedes tiene ahorita una pila, pueden revisar. Tiene por lo general 1.5 voltios. Entonces, cuando tú lo conectas a un cable, los electrones viajan. Viajan los electrones. Y cuando viajan y llegan al foco, el foco se enciende. Se enciende y la corriente sale y da la vuelta completa. Llegan un poco débiles. ¿Por qué llegan débiles los electrones? Porque han traspasado el foco. Pero la salida de los electrones de la pila salen con gran energía los electrones. Entonces por acá circula la corriente eléctrica. Pero ojo, nuestro foco, yo les dije, ¿por qué salen débiles un poco los electrones? Los electrones salen un poquito débiles. ¿Por qué salen un poquito débiles? Porque han traspasado el foco. ¿Y por qué han traspasado el foco? Porque el foco ha tenido una resistencia. O sea, producto de la resistencia, ¿no es cierto? Es como que, por ejemplo, ¿no? Es casi similar, por ejemplo, vamos a suponer 5 alumnos del segundo A, ¿no? 5 alumnos del segundo A.
están en la Plaza San Martín y quieren irse a la Plaza Unión. Y justo van a pasar por la Avenida Unión, donde hay bastante gente que circula, que compran, etc. Entonces los 5 alumnos salen corriendo, a las ganaditas. Ah, corriendo. ¿Quién llega primero? Pero ¿qué sucede? Que no lo van a tener fácil. ¿Por qué? Porque se van a chocar con la gente. Porque la gente transita, camina, ¿no? Y se van a chocar y no lo van a dejar correr. Entonces, cuando llegan a la final, llegan todos cansados porque se han chocado con la gente. Así sucede con la corriente. La corriente, cuando llega al foco, el foco lo aguanta, ¿no? Se puede utilizar ese término popular. Lo resiste. No dejan que los electrones pasen, lo retienen. Pero para ahí uno que otro plaza, escapa y sale. Pero sale todo cansado porque ha tenido que luchar para vencer la resistencia del foco. Entonces, así igualito pasa, chicos. Así es nuestra corriente. Pero por eso, cuando nosotros tocamos el foco, ¿cómo lo encontramos? ¿Caliente o frío? Hirviendo, profe. Caliente, pues claro. ¿Por qué? Porque está disipando mucho calor. ¿Ah? Está disipando mucho calor. Y pregunta, ¿quién tendrá mayor resistencia? ¿Un foco incandescente o un foco ahorrador de energía? ¿Quién tendrá mayor resistencia? Analicen. ¿Mm? ¿Quién quemará más? ¿Un foco incandescente o un foco? Porque, ojo, los focos incandescentes son los focos clásicos, esos que son de bombilla de vidrio, transparente. Y los focos ahorradores son esos blancos. ¿Quién de ustedes me dice cuál de los dos tendrá mayor resistencia? Creo que el foco incandescente. Ah, muy bien. ¿Y quién quemará más? ¿El foco incandescente o el foco ahorrador? ¿Quién quemará más? Foco incandescente. Claro, Incandescente. pasar la corriente, entonces la energía se pierde. Se pierde. Por eso que no hay que usar esos focos, chicos. Mucho consumen energía, mucho consumen. En cambio, los ahorradores no, pues tienen poca paso, o sea, deja pasar un poco los electrones, pero se utiliza para el estallido del flujo. Si no, ¿cómo vemos? Bien, chicos, bien. Entonces, hay una ecuación que dice que para calcular esta corriente, dividimos el voltaje que viene de las pilas o de la batería, lo dividimos entre la resistencia de lo que se está utilizando. La resistencia del foco, la resistencia por ejemplo, puede ser de un reloj. También podemos, con una pilita podemos funcionar un reloj, ¿no? Hoy en día hay elementos químicos, como por ejemplo en el caso de las pilas, ha evolucionado, porque la energía química produce gran cantidad de energía. ¿Ya, chicos? A ver, le voy a dar una investigación. A ver, me investigan y el día miércoles me da la respuesta. A ver, nosotros tenemos limones. Vamos a suponer 5 limones. Los limones lo conectamos. A un diodo. ¿Conocen los diodos o no conocen los diodos? Los diodos. A ver, averigüen si con los limones o con el jugo de limón pueden encender un diodo. ¿Ya? A ver, me averiguan y el día miércoles me dan su respuesta. ¿Ya, chicos? A ver, averigüen si con el jugo de limón, es capaz de encender un diodo. O si no, con el jugo. Puede ser, ¿no?
un jugo de limón, tenemos jugo de limón, ¿no? Pero más práctico con los limones mismos. A ver, si se puede conectar a un diodo. Ya, me averiguan. Y por acá tenemos para resolver. La corriente eléctrica en un conductor en un flujo ordenado de cargas a través de él. Claro, verdadero. Entonces ponen así. La corriente ya ponen eso, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ponen eso, ¿ya? Siguiente, la unidad de intensidad de la corriente en el sistema internacional es el amperio. ¿A ver qué dicen ustedes? A ver qué dicen, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. En el sistema internacional es el amperio. Ya es el amperio. Siguiente. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué dicen? A ver acá. La resistencia es la oposición que ofrece el cuerpo. ¿Será cierto o falso? Verdadero. Entonces, todo cuerpo siempre ofrece una resistencia cuando un electrón está pasando por ahí, ¿no? Siempre ofrece una resistencia, ¿ya? Ahí pueden hacer ese dibujito. La resistencia eléctrica de un conductor es directamente proporcional al área de su sección recta. A ver, ¿qué dicen? La resistencia eléctrica de un conductor es directamente proporcional al área de su sección. A ver, tenemos acá que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces, ¿es directa? Falso. Es inversa. ¿Ya? Es inversa. Como ustedes están viendo, se invierte, miren, ve, la resistencia está, el A está abajo, ve, el área está abajo. Entonces, significa que es inversa, ¿ya? Apunten ahí. La corriente eléctrica se genera debido a una diferencia potencial aplicada en los extremos del conductor. Verdadero, ¿no? Acá tenemos un voltaje que produce una pila. Y acá tenemos una resistencia, ¿no? Entonces, esto da una fuerza de tensión. Según la ley de Ohms, la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia. A ver, según la ley de Ohms, la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. A ver, ¿qué dicen? ¿Es directa o inversa? Es directa. Y ¿Directa? inversa, profe. Inversa, porque está abajo, pues. La resistencia está Está abajo. bien, está bien. Está bien, profe. Cuando está arriba es directa, cuando está abajo es inversa. Por lo tanto, es falso, ¿no? Falso. Falso. Ponen esa fórmula. La electrocinética estudia las propiedades de las cargas en movimiento o en reposo. Movimiento. 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 Gracias, Cristian. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones. De electrones. Gracias. De electrones.
En los sólidos, los portadores de carga eléctrica son los metales. Metales. Ya, estos son los metales, gracias. En los líquidos, los portadores de carga eléctrica son los iones. Iones. En los líquidos y gases, ¿ya? Son los iones. La unidad de resistencia eléctrica es el ohmio. Ohmio. La corriente eléctrica va de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial. Menor potencial. Chicos, apunten. Según la ley de Ohms, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área. Al área. De acuerdo a la ley de Pauli, ¿no? Ahí está, ahí pueden. Así creo que se escribe, Pauli. La intensidad de corriente eléctrica de un conductor es directamente proporcional, ya. Y ese proporcional. Profe, el de Pauliet es arriba. Arriba, ¿no? Así dice en el libro. Sí, Ah, profe. sí, sí, sí. Eso lo dejamos para la siguiente clase, chicos, ¿ya? Lo dejamos para la siguiente clase. No se muevan que le voy a dar la asistencia. Este es segundo A, ¿no? Qué rápido se va el curso. A ver, ¿me confirman si le llegó la asistencia? Me ha dado Kahoot. ¿Cajú le he dado? Uy, a ver, un ratito. Uy. A ver, ahí. Chicos, ahí debe haber Kahoot. ¿Ya? Ingresen a Kahoot. Rapidito, que ya se va el Zoom. Y nos vemos más tarde, chicos. Más tarde nos vemos.